¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista de Tomás Mochati. Soy Gustavo Manén en su reemplazo y hoy día vamos a hablar precisamente de este hombre, Jorge Bergoglio, el arzobispo de Argentina, de Buenos Aires, que es el nuevo Papa de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Y para eso estamos precisamente con el periodista y licenciado en Teología, Rafael Otano. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Rafael, ¿cuáles son las grandes transformaciones que debe liderar precisamente hoy día, o los grandes desafíos de transformaciones que debe liderar el Papa Francisco? Bueno, yo ante todo diría que la crisis que hay ahora, la enorme crisis que ahora todo el mundo reconoce y dice que la Iglesia Católica tiene que tomar nuevos caminos, o al menos tiene que hacer frente a estos desafíos, se debe en gran parte, y esto es un poco duro decirlo, a un fracaso, según mi opinión, de las políticas eclesiásticas de Juan Pablo II e incluso de Benedicto XVI. Es decir, nos encontramos con un pontificado brillante de Juan Pablo II, con un gran despliegue de masas, de viajes, un personaje sumamente carismático, teatral, atractivo, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con esa estrategia, de grandes masas, de viaje hacia el exterior, de visibilidad mediática? Al final esto ha quedado en muy poca cosa. Al final nos encontramos que ahora, mirando y analizando toda esta accionar de la Iglesia Católica en estos últimos años, incluidos los de Benedicto XVI, que tienen efectivamente alguna característica distinta. ¿Tiene una impronta propia? Sí, tiene una muy impronta propia. A la de Juan Pablo II. Lo que pasa es que la sombra de Juan Pablo II fue tan fuerte que en un pontificado de menos de 8 años nunca él pudo tener un perfil suficientemente fuerte para separarse de esta huella que había dejado tan fuertemente Juan Pablo II y que era realmente muy aceptada por la gente, por las grandes masas de la gente. ¿Y el perfil del Papa Francisco hoy día dista mucho de sus antecesores, y tú crees que eventualmente él podría liderar estas grandes transformaciones? ¿Es el llamado, el perfil de él como sacerdote? Bueno, yo creo que el nuevo Papa, el Papa Francisco, tiene un perfil claramente distinto de los dos papas anteriores. Eso clarísimo, eso ya se ha dicho, pero es un perfil muy, muy distinto. Como sabemos, es un papa cuyo accionar como obispo y como eclesiástico durante la dictadura argentina fue muy cuestionado, ¿verdad? Y bueno, es algo que tiene en su mochila, como quien dice. Es decir, se acepte o no se acepte, hasta qué punto fue responsable de algunas dejaciones o de algunas omisiones. ¿Son válidas sus cuestionamientos a quien hoy día es el líder de la Iglesia Católica, sin duda alguna? ¿Son válidas estas preguntas, hacerse esas preguntas respecto a su pasado, a su historia? Evidentemente, de cualquier persona que va a tener una dignidad importante, queremos su currículum, queremos cómo ha sido su desarrollo en los distintos cargos en que ha estado funcionando. En este caso también. Ahora, el Papa Francisco, ¿verdad?, tiene toda esta dificultad, de haber sido objetado por grupos de derechos humanos, por grupos, políticos en su desempeño eclesiástico en la Argentina de la dictadura. Bueno, hay personas que dicen que no tuvo ninguna responsabilidad, como Adolfo Pérez Esquivel. Hay otras personas, quiero decir que no es una persona claramente denunciada y condenada.
digo por la opinión pública o por la opinión de cierto grupo progresista, sino que también es un personaje... Ni tampoco por los tribunales de justicia. Efectivamente, y tampoco, por lo tanto es un personaje que en ese punto hay ahí una sombra, eso ciertamente, una cierta sombra. Porque pero es un personaje bastante político, Rafael, porque además no solamente tiene esta mochila, como tú dices, sino que también tiene estos enfrentamientos con el poder político. Cuestionó mucho también las políticas económicas de Menem y también se enfrentó muy duramente al kirchnerismo. Claro. Y de hecho se dice también que se ha enfrentado de tal forma que ayer la presidenta, o en su momento la presidenta, cuando se sabe la noticia de que el Papa es argentino y que es precisamente el arzobispo de Buenos Aires, hace una mención muy somera, Claro. Bueno, eso efectivamente, Bergoglio fue uno de los, digamos, de los grandes opositores a Néstor Kirchner y posteriormente a Cristina, ¿no? Pero el personaje, desde el punto de vista político, bueno, él ante todo tiene esa dualidad muy propia de cierto catolicismo. La dualidad de un conservadurismo en aspectos morales, por ejemplo, el matrimonio gay, ¿verdad? O el aborto, ¿verdad? Y el ser muy progresista o de una conciencia social muy avanzada en los aspectos, digamos, de la discriminación, por la pobreza, por cualquier tipo de dejación social, ¿no? Así es. Y eso llama la atención respecto a cuando se decía que era el primer papa jesuita. Todos se dan cuenta de que efectivamente la Compañía de Jesús es una congregación muy vinculada al tema social, pero sin embargo dentro de los jesuitas tampoco hay como unanimidad en el sentido de que es bienvenido el nombre del nuevo Papa Francisco. Los jesuitas es una orden religiosa muy disciplinada, pero al mismo tiempo una orden religiosa intelectualmente muy desarrollada. Por lo tanto, juntamente con tener una disciplina básica, tienen también una diversidad porque son personas, muchas de ellas de mucho pensamiento. Entonces, pero los jesuitas, todos, de una u otra manera, aun siendo muy distintos en sus talantes y en sus enfrentamientos respecto a los grandes problemas, sin embargo, tienen un elemento que les ha caracterizado a lo largo de la historia. Los jesuitas han sido siempre fronterizos. Han sido la orden religiosa de la frontera. Fronteras geográficas, fronteras pastorales, maneras de hacer pastoral, fronteras de pensamiento, los avances en la teología, en la filosofía, etcétera. Entonces, estos personajes, y en el caso de Bergoglio claramente, es un personaje que está en la frontera, a pesar de que sea conservador en muchos aspectos doctrinarios, ¿verdad?, y morales. Sin embargo, él, desde el primer momento, uno se ha dado cuenta que tiene ese aspecto jesuita en que no se ha resignado a lo que le dejan, no ha quedado como una persona tradicionalista. Puede ser conservador, pero no es ni reaccionario ni tradicionalista. Es una persona que sin duda, creo yo, va a dar sorpresas. Rafael, en cuanto a los temas de la transformación de la Iglesia Católica, a los temas que debe abordar el nuevo Papa, eventualmente también están los cuestionamientos en lo que son respecto a los abusos sexuales de menores. Está también el rol de la mujer dentro de la Iglesia. ¿En eso debe abocarse el trabajo hoy día de este nuevo pontificado? Mira, yo considero que hay varios... En estos dos temas que te estoy dando, y más, por cierto. Sí, por supuesto. Hay una agenda muy compleja, ¿verdad? Digamos que estos últimos años, después del Concilio Vaticano II, que fue entre el año 1962 y 1965, en estos casi 50 años de desarrollo, la sociedad y el mundo ha cambiado tanto que la Iglesia necesita, como quien dice, un nuevo traje, ¿no? Hay nuevos desafíos, nuevas maneras, un tipo de sociabilidad totalmente distinta y un tipo de juicio o de opinión sobre aspectos que antes eran tabúes, que eso cambia mucho
la posición de la Iglesia en el mundo. El tema de los abusos sexuales, por ejemplo. Mira, el tema de los abusos sexuales es un tema, ante todo, es un tema jurídico, ¿verdad? Hasta ahora, hasta hace muy poco, la Iglesia Católica ocultaba al abusador. Casi siempre, el 90 y tantos % lo ocultaba. Porque había una cierta práctica que estaba como justificada por los hechos, ¿verdad?, de que este tipo de prácticas tan vergonzosas para una institución que predicaba la castidad de una manera tan rigurosa, no podía ser que al mismo tiempo tuviese miembros que podían ser sacerdotes e incluso obispos que estuviesen abusando de niños. O sea, entonces, en ese sentido, no se atrevían a poner cara ante su público y ante los fieles, y por eso no denunciaban ante el tribunal ordinario. La pregunta que ha hecho respecto a si eventualmente pueden estos sacerdotes no llegar a tribunales eclesiásticos, sino que a tribunales de justicia ordinaria, pero eso me lo responde después de comerciales. Perfecto. Volvemos luego de una pausa. Seguimos con Rafael Otano, periodista y licenciado en teología, hablando sobre los desafíos del nuevo Papa Francisco. Estábamos hablando precisamente sobre las transformaciones, y una de ellas que estábamos tocando en el primer bloque, Rafael, era respecto a los tribunales eclesiásticos sobre los abusos de menores, y que tú decías que era una práctica que en el fondo se escondía por mucho tiempo, pero que yo te preguntaba, antes de ir precisamente a la pausa, si esto tiene que cambiar de tal forma de que sean los tribunales ordinarios, sin que pase por tribunales eclesiásticos, ni mucho menos, quienes juzguen precisamente ese tipo de delitos. Yo no sé, el derecho canónico tiene sus normas, y si quieren hacer un juicio eclesiástico, me parece perfectamente bueno, es una cosa interesante, pero con la condición de que el juicio eclesiástico no vaya en contra ni sustituya para nada al juicio civil. Nosotros todos somos ciudadanos, nosotros somos todos iguales, y una de los factores que nos hace iguales a todos es que ante los tribunales todos tenemos que apelar a los tribunales ordinarios, y ahí todos somos iguales. Entonces, lo que pasa es que la Iglesia Católica, esto fue durante el siglo XIX sobre todo una discusión tremenda, si los sacerdotes sobre todo tenían que ser sometidos a estos tribunales ordinarios. La Iglesia Católica ha tenido una tradición de sentirse lo que se dice en términos latinos doces y duces, ¿no?, la que enseña y la que guía. Imagínate que los mismos que enseñan y guían tengan que ir a dar cuenta de sus delitos, y delitos tan vergonzosos, algunos de ellos que pueden ser no solo delitos sexuales, pueden ser delitos económicos o delitos de otras características, pero que todos para un sacerdote que está predicando lo que está predicando, ¿verdad?, la verdad que es muy duro aceptarlo. Entonces, ahora la Iglesia tiene que cambiar en eso, y tiene que cambiar, y está cambiando algo, pero yo creo que va a tener dificultad. ¿Sientes que está cambiando efectivamente? ¿Qué? ¿Sientes que está cambiando efectivamente en este tema? Está cambiando porque no tiene otro... La presión de los fieles, la presión de las comunidades, la presión de ciertos núcleos de órdenes religiosas, sobre todo de religiosas, de mujeres, ¿verdad?, religiosas, está siendo tan fuerte que cuando se dice que Benedicto XVI fue el primero que comenzó a reaccionar contra la pedofilia, la verdad que eso es una verdad a medias. Lo hizo porque no tuvo otro remedio. Durante años esto lo supo y no pasó nada, ¿verdad? Entonces, cuando la opinión pública católica, estoy hablando de la opinión pública católica, aparte también de la opinión pública no católica, comenzó a enrostrarles este tipo de prácticas y este tipo de ocultamientos sistemáticos, entonces no tuvieron otro remedio. Está bien, y si han hecho un paso bueno hacia aceptar que en cuanto haya un delito de esta naturaleza se denuncie a los tribunales, ya es bueno, sea la causa que sea, pero no es que haya sido algo proactivo, no. Rafael, tú hablabas precisamente del rol de la religiosa en este tema. ¿Qué pasa precisamente con el rol de la mujer al interior de la Iglesia? Uno también podría preguntarse si en este tipo de reformas que se puedan llevar a cabo dentro de la Iglesia Católica cabe o entra la posibilidad de mujeres sacerdotisas, ¿no? Bueno, yo creo que en la agenda de reformas de la Iglesia Católica, estratégicamente,
creo yo, la más importante es el tema de la mujer. Pero es el que sea estratégicamente la más importante no quiere decir que desde el punto de vista cronológico vaya a ser la primera. El tema de la mujer es de una injusticia muy aberrante al nivel de la vida que estamos ahora, ¿verdad? Ante todo, hay que normalizar, o sea, si no se trata de hacer ninguna revolución, sencillamente normalizar el papel de la mujer en una sociedad como es la sociedad que se llama Iglesia Católica. En esta sociedad hay que normalizar esta persona que es la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta ahora la mujer es lo que se llama una minus habens, ¿no? Una persona que no tiene derechos que tengan que ver algo con la dirección, algo con ser protagonista de la doctrina, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer queda como perpetuo, entre comillas, fiel. Es fiel, nada más. Es dentro del grupo de los fieles, ¿verdad? Sin embargo, no puede llegar nunca a ningún grado sagrado, lo que se dice, a ninguna orden sagrada. Es decir, la mujer no puede ser diácono, no puede ser sacerdote, no puede ser obispo, y sé que para algunos les va a parecer un poco demasiado decir esto, no puede ser papa, ¿verdad? Y eso es algo que la historia ya ha dejado atrás. Es decir, así como en el siglo XIX la Iglesia Católica bramaba contra la democracia, bramaba contra la libertad de culto, etcétera, y al final e incluso quedó callada durante siglos en el tema de la esclavitud, el tema de la esclavitud, que no creo que sea un tema exactamente menor. Los abolicionistas del siglo XIX fueron fundamentalmente laicos, y la Iglesia Católica en sus grandes documentos apenas hay algo que condenase la esclavitud tal como se estaba dando, no la esclavitud en general, no como algo abstracto. Pero ¿cuáles son las señales que ha entregado precisamente el Papa Francisco en su actual anterior, que eventualmente uno pudiera pensar que efectivamente... Yo creo que el Papa Francisco, por lo que veo de lo anterior, no está en la línea o sea, estará en la línea de que la mujer tenga mayor participación, pero esta ruptura que significaría que la mujer entrase en las órdenes sagradas, es decir, que la mujer entrase en la clerecía y entrase, por lo tanto, en el establishment, por decirlo así, realmente directivo que lidera la Iglesia, eso yo lo veo que es un gran tema estratégico, ¿verdad? Pero que es un tema que todavía va a ser todavía a nivel de fieles, a nivel de grupos, a nivel de teólogos, etcétera, los que van a ir trabajando. Ahora, hay que tener en cuenta que en el tema de la mujer, los dos últimos papas, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, han sido terriblemente duros, decir que de ninguna manera la mujer puede entrar en las órdenes sagradas. Y esto a mí me parece que desde el punto de vista teológico no veo en qué se pueden basar en que las mujeres no tengan acceso a las órdenes sagradas. No lo veo. Vamos a ver qué va a pasar precisamente con este tema y qué nos depara precisamente el nuevo Papa respecto al rol de la mujer. Vamos a seguir conversando con Rafael Otano luego de esta pausa. Ya volvemos. Seguimos con Rafael Otano. Rafael, hablábamos del rol de la mujer, eventualmente que tú incluso deslizabas la posibilidad de que pudieran llegar a ser papisas, como eventualmente. Pero también la Iglesia tiene otra deuda respecto al tema social, a cómo mirar la sociedad que está pasando en el mundo con esta desigualdad tan grande también que existe no solamente en países como los nuestros, sino que en países bastante desarrollados. ¿Dónde tiene que ir el camino de la Iglesia en ese sentido? Yo creo que en el sentido social la Iglesia tiene más tradición, la Iglesia moderna, ¿no? Quiero decir que ha habido muchos avances, muchos grupos, mucha teología que ha ido ahondando y ha ido practicando el tema social ante la injusticia. Pero lo que es cierto es que ante el triunfo verdaderamente absoluto del capitalismo más fuerte, que es el triunfo desde los años 80 hasta ahora, la Iglesia todavía como que está un poco desconcertada, porque la Iglesia no se puede tan fácilmente desligar
precisamente de la doctrina que se ha instalado de una manera como natural en todos los países donde la Iglesia está. Entonces, la Iglesia tiene que ir a contracorriente, y yo creo que uno de los aspectos es que la Iglesia tiene que hacer más que predicar, tiene que dar ejemplos. A mí se me ocurre que muchos aspectos de lujo, de exhibicionismo, de elementos excesivos, ¿verdad?, desde el punto de vista ritual, etcétera, creo que con este Papa eso se va a apaciguar un poco, como sucedió ya antes con el Papa Pablo VI, con el Papa Juan XXIII, que ya quitaron bastante de los elementos que eran como de grandes príncipes de renacentistas, ¿no? Por ejemplo, su salida cuando fue mostrado, su salida en el balcón cuando fue mostrado, a mí me recordó mucho la imagen de Pablo VI. No sé si a ti te pasó lo mismo, no sé si esta túnica de sí, claro, sí. Bueno, lo que recuerda un poco este Papa puede recordar la oportunidad del tiempo de Juan XXIII, por ejemplo, ¿no? De un Papa que también fue elegido muy anciano, muy mayor, ¿verdad? 77, 78 años. ¿Es el tiempo de la austeridad? Sí, y ese es el tiempo, efectivamente. Yo creo que el que sea un Papa argentino, que sea un Papa del sur del mundo, que sea un Papa jesuita, que siempre han tenido esa sensibilidad fuerte de la frontera de lo social, yo creo que ahí vamos a tener pasos muy fuertes y algunos sorpresivos e inesperados. Rafael, nos queda súper poco tiempo y no puedo dejar de hacerte esta pregunta bien corta. Muchos decían que eventualmente el cardenal Errázuriz también pudo haber sonado en su eventualidad como un posible candidato a ser papa, pero que los casos de abusos en Chile y el caso Caraíma le habrían jugado en contra. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Bueno, yo creo que por supuesto le jugó en contra, pero no creo que aún abstrayéndonos del caso Caraíma y de estos casos que han sido un poco penosos, yo creo que Errázuriz no tenía ninguna posibilidad normal de ser papa, no lo creo. La personalidad de Bergoglio o de los brasileños era mucho más determinante. O sea que es increíble que se haya logrado que América Latina haya tenido su papa, ¿verdad? Porque aunque parecía lo más lógico, aunque se decía todos estos días, decían los periodistas, el 42%, etcétera, parecía que esto estaba lejano. Bueno, ahí tenemos, y en eso hay que reconocer la Iglesia Católica con todo su tradicionalismo, con todos ese mundo gerontocrático de 115 personas, todos hombres, ninguna mujer, todos hombres, sin embargo da sorpresas, y algunas veces da sorpresas que son, digamos, que dan cierta esperanza, aun con todo lo que se puede digamos, a Bergoglio, al Papa actual, digamos, objetarle en su currículum. Sin embargo, algo está ocurriendo, y desde los primeros signos el llamarse Francisco es hacer la síntesis de el santo más moderno, que es San Francisco de Asís, sin duda, por su relación con todo, con la naturaleza, y luego por su humor y por su sentido teatral. Ok, te agradezco mucho, Rafael, que hayas podido conversar con nosotros precisamente sobre este tema. Nosotros le agradecemos la sintonía aquí en la entrevista de Tomás Muchati. Muchas gracias, Rafael. Bien, gracias. Su sintonía, sigan la sintonía, por cierto, de CNN Chile.